Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya por aquí. ¿Me escuchan? A ver, Ligia y Claudia. ¿Me escucha alguna de las dos? Bueno, para les aparece el micrófono desconectado a ambas. No sé si pueden hablar. Si no hay en el botón que dice chat, que les aparece ahí en el teléfono dice chat, de ahí pueden mandar un mensaje. Lo que quiero saber es si me escuchan. Si me escuchan, pues pónganme ahí que sí en un chat y acá pues lo voy a leer. Bueno, vamos a esperar que se conecten. Bueno, vamos a esperar unos 5 minutitos que se conecten los demás muchachos a la reunión para que arranquemos. Este, Fernando se está conectando. Lo que no veo en ninguno de los tres es el icono de micrófono. No sé si pueden hablar o si me logran escuchar. Bueno, es la primera vez, ¿verdad?, que trabajan de esta manera. Me imagino pues que obviamente como es primera vez vamos a enfrentarnos unas cuantas dificultades porque al principio trabajar con herramientas nuevas pues obviamente complica un poco el asunto, pero vamos a ir aprendiendo, ¿no? Fernando, ¿me logras escuchar? Pone ahí en un chat si logras escuchar o activa el micrófono. Hola Fer, ¿qué tal? Te escucho. Hola,
Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. ¿Vos me escuchás? Sí, Ok, ok, perfecto, está bien. Ah, pues las otras me escuchan también. No sé por qué no les aparece la opción de micrófono activado a ellos, pero de seguro es la señal. sí. Vamos a esperar entonces unos minutos que los demás compañeros se conecten, ¿verdad? Los que se vayan a conectar y en unos minutos arrancamos. Ok. Bueno, ¿logras ver lo que estoy compartiendo, Fernando? Fer, Sí, ¿logras ver lo que estoy compartiendo en tu celular? ¿Lo logras ver? sí, sí, sí. Ok, está bien. Perfecto. Entonces vamos a... quiero ver si Ligia y Claudia, que son las otras que están conectadas, quiero ver si me logran escuchar. Voy a preguntar en el grupo. Hola Cristian, bienvenida. Bueno, vamos a dar inicio entonces con estas clases de norma APA. Compartirles que es la segunda vez que voy a impartir estas clases de norma APA, pues son 5 clases. Cada clase pues aborda una temática en específico. La primera clase que es esta, que es conceptos básicos, vamos a dar una introducción al tema de las normas APA, cuáles son los elementos que se trabajan, las características, en qué documentos se trabajan las normas, cuáles son las estructuras, los formatos, citas, referencias que trabajamos con esta normativa. Ya las otras clases hacen referencia a cada una de esas temáticas en específicas que se trabajan con estas normas. Entonces en total son 5 clases, las vamos a trabajar los días miércoles, igual a esta hora, ¿verdad? Hola Cristian, buenas noches, ¿me escuchás? Activé el audio. Entonces, como les decía, son 5 clases, ¿verdad? Las que vamos a trabajar los días miércoles. ¿Por qué la importancia de las normas APA? Esta es una pregunta sumamente importante de la cual ustedes deben estar claros el por qué. ¿Ya? Ciertamente cuando trabajamos esto de, de las normas, donde más se utiliza obviamente en los trabajos de investigación, ¿ya? Cuando se nos piden protocolos de investigación, alguna monografía que van a trabajar más adelante,
¿ya? Hay maestros que piden que sus trabajos lleven las normas perfectamente después de estas clases. Yo estoy más que seguro que ustedes pues las van a poder implementar en sus trabajos de universidad. Entonces la clase de hoy, ¿verdad? Conceptos básicos, vamos a dar una introducción sobre qué se abordan las normas. Me avisan si logran ver la pantalla, ¿verdad? Los cambios que voy haciendo en la diapositiva. Logran ver en su pantalla. Cristian Magali. Bueno, si es la primera vez que trabajan con esta metodología, no se preocupen, ¿verdad? Obviamente para muchos es nuevo. Yo tengo desde diciembre dando clases así, virtuales, de cursos y clases así particulares, asesoría, etcétera. Obviamente si es nuevo para ustedes, pues no se preocupen, ¿verdad? Vamos a ir aprendiendo en el camino. Lo único que quiero saber, Fernando, es si logran ver lo que yo voy cambiando. Ver. Fernando, tenés el micrófono apagado, no sé si estás hablando. Sí, sí, es que había un relajito aquí. Bueno, ok. ¿Logras ver lo que voy cambiando? Sí, 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 estoy escribiendo, de hecho. Perfecto. Entonces comenzamos, ¿verdad? Para que sea de conocimiento de ustedes, que existen muchos tipos de normas. La APA, de hecho, solo son un tipo de las tantas normas que se trabajan en el ámbito académico. Esto depende de la institución con cuál de las normas, ¿verdad? Según los reglamentos institucionales se trabajan. En nuestro caso, pues la universidad trabaja con APA, las otras normas no se ven del todo. Ya, pero solo para que sea el conocimiento de ustedes, existen otras. Ya, por si hacen una búsqueda bibliográfica y se dan cuenta de que las normas que encuentran en una tesis distinta de otro país es otra, ya no es APA. Entonces, para que reconozcan que no solamente APA existen, existen otras, ¿verdad? Cada norma pues tiene sus lineamientos específicos de trabajo en los documentos. Ya, pero obviamente aquí vamos a hacer énfasis a la de nosotros, que es la norma APA. En este caso tenemos MLA, Vancouver, Incontec, Harvard tiene su propia normativa, Chicago y en nuestro caso pues la APA. ¿Y qué son las normas APA? Bueno, las normas APA son elaboradas, ¿verdad? Hola Orlando, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Ah, sí, Ok, ok, bienvenido. Entonces APA lo que significa es, ¿verdad? La Asociación Americana de Psicología, que es un conglomerado de profesionales, ¿verdad? Que dieron las pautas para el trabajo de estas normativas. Es una organización de la cual se rigen a muchas instituciones a nivel mundial, ¿verdad? Una de ellas, pues la de nosotros, ya que utilizan estas normas como base para nuestro trabajo académico. Uno, para que nuestros trabajos vayan, obviamente, debidamente presentados, con la redacción, gesticulación, estructura, formatos adecuados. Y además de que todos los trabajos científicos tienen esta normativa aplicada. ¿Ya? Entonces APA significa Asociación Americana de Psicología, conglomerado de editores, estudiantes, educadores, profesionales, etcétera. ¿Ya? ¿Qué se logra con esto de la norma APA? Que al menos todas las instituciones que trabajan, independientemente del país al que pertenezcan, pues sepamos nosotros leer un documento, cómo está estructurado, el formato, etcétera, la redacción, para que eso sea entendible para el lector. Y eso va a pasar mucho, ¿verdad? En la búsqueda bibliográfica que ustedes hagan de su tema de investigación, ¿ya? Van a tener aplicada algún tipo de normativa y eso va a facilitar que nosotros podamos entender el lenguaje,
¿ya? Contextualizado en nuestro país, aunque sea de otro. Entonces es un tipo de comunicación efectiva entre países. Ya es una guía clara de estilo de escribir, ¿ya? Cuyos 4 elementos principales que se trabajan en estas normas, pues los vamos a ver más adelante en una de las diapositivas. ¿Para qué sirven estas normas? ¿Sobre qué documentos van aplicados? Perfectamente para trabajos de universidad, un trabajo, ¿ya?, en el cual pues ustedes tengan que establecer una estructura base, ya dentro índice, introducción, objetivos, desarrollo, etcétera. Reportes, tesis, protocolos de investigación, artículos, etcétera. La verdad que es muy elegante un trabajo de universidad, un trabajo universitario, ¿verdad? Que aunque el maestro no solicite que lleve una estructura, ya sabemos que norma APA nos pide una estructura específica, que ya la vamos a ver más adelante. Ya es bonito que todos los trabajos vayan con esa estructura, espero de acá en adelante, ¿verdad? Ustedes también, para que vayan agarrando igual la parte práctica, porque esto lo van a implementar en sus investigaciones, sobre todo en su monografía. Ya vayan dándole ese sentido de normativa a los documentos de trabajo. En definitiva, pues lo vamos a aplicar después de estas clases. Solo a manera de aclaración, las clases van a quedar grabadas. Decía en un principio, ¿verdad?, que son 5 clases. Cada clase corresponde a cada elemento de la norma que se aborda. Esta primera, pues, conceptos básicos para que vayamos adentrando en el mundo de la norma APA, y después cada uno de los elementos que se retoman, que les voy a presentar a continuación. Las normas, pues, son lineamientos sólidos y rigurosos. ¿Por qué sólidos y rigurosos? Porque se tiene que aplicar tal cual. Y ahí esto es típico pregunta de defensa monográfico. ¿Y cómo aplicaste la estructura de la bibliografía? Ah, es que así tal cosa. No, ¿verdad? No vamos a responder al azar de manera aleatoria. Tenemos que cumplir de manera rigurosa lo que la norma nos dice. ¿Ya? Es un estilo de trabajo para publicaciones de escritos académicos. Fueron fundadas, fíjense bien, desde 1929. Ha sufrido de tantas transformaciones como ha sido posible. Y la última edición que acaba de salir el año pasado, la edición 2020, es la 7ª. De hecho, el reglamento de investigación no está actualizado. Muchos trabajos, de hecho, no están trabajando con esta 7ª aún porque está reciente. Es la que vamos a ver, de hecho, en estas clases. Es la versión 7, la última, que acaba de salir el año pasado. A finales del año pasado salió esta nueva normativa. Son ciertos cambios, en realidad, en comparación con la 7. Lineamientos formales que pretenden brindar uniformidad a la redacción y presentación de trabajos académicos, y con esto quiero recalcar un punto muy importante, que todo, ¿verdad?, lo que las normativas nos facilitan, deben de llevar una estructura, una sistematización lógica. Ya no podemos comenzar un trabajo de investigación dando resultados, no. Ya vamos a ver la estructura que nos solicita, de hecho, más adelante. Yo les voy a presentar también estructuras de investigaciones según tipo de investigación, porque la estructura varía según el tipo de investigación que ustedes quieren realizar. Ya, pero son lineamientos sistemáticos, hay un proceso que seguir. Ya, por eso les decía, paso a paso vamos a ir trabajando los documentos académicos. ¿Ya? Y tiene que haber una coherencia entre cada uno de los títulos: planteamiento del problema, objetivo, antecedentes, justificación. Tiene que haber una coherencia entre lo que yo voy plasmando en cada uno de esos acápites. ¿Ya? Entonces todos esos elementos son las normas lo que facilitan qué es lo que lleva a cada uno de esos acápites, ¿ya? Cómo se redactan, cuál es la estructura a seguir, etcétera. Ya vamos a ir viendo cada uno de esos elementos. ¿Para qué se trabajan las normas APA? Uno, respeto por la titularidad de la obra, ¿ya?
Porque una de las cosas que me gustaría erradicar a mí en esta cultura investigativa es el copy-paste, ¿verdad? De hecho, les cuento, cuando llega un trabajo de investigación que va a ser revisado por jurado, lo primero que hace el jurado es pasar un programita de plagio para ver cuánto de lo que ustedes tienen en el documento fue copiado y pegado. Y les digo con toda la sinceridad del mundo, es triste ver eso, ¿verdad? Llamar a un estudiante y decir, mira esto, está en tal página. Una de las cosas que se pretenden mejorar en ese sentido con la norma es respetar el trabajo que hicieron los otros, que no los voy a hacer propios míos, ¿verdad? Para eso mi investigación tiene que dar un resultado mío, propio, ¿verdad? Como Harlington, yo tengo que generar un resultado, un producto investigativo, no copiado de alguien más. El otro elemento, cuidado del lenguaje para evitar sesgos y omisión de juicio en trabajos de esta índole investigativa, trabajos académicos, nosotros no vamos a dar ningún juicio. Y esto, mucho ojo, ¿verdad? Con este elemento muy importante. Si nosotros vamos a hacer una investigación, un colegio, ¿verdad? Y en lo que vamos a hacer la entrevista, por ejemplo, el director, ya encontramos que hay dificultades en el colegio, nosotros vamos a decir, que en ese colegio no sirve, ya se mira que la calidad educativa es mala. Y ahí le estamos dando juicio de valor a algo que a nosotros no nos compete. ¿Ya? Vamos a evitar sesgos. ¿Por qué? Porque en toda investigación siempre va a haber sesgos de alguno otro, de otra manera. Entonces también tratamos de evitar con las normas que se presenten esos sesgos. Ya vamos a ver el término de sesgo más adelante. Por esos términos así puntuales, principales, por eso que los abordo, ¿verdad? En la primera clase para que después, ya cuando trabajemos en un documento, porque les digo, estas clases son prácticas. Yo voy a ir trabajando cada uno de los elementos de la normativa en un documento en Word, porque les voy enseñando cómo se va aplicando la norma en un documento, ¿verdad? De nada me sirve solo darles teoría. Y a partir de la segunda clase para allá, va a ser meramente práctico, vamos a abordar formato y yo voy a aplicar el formato en un documento. Cosa que ustedes obviamente van a ir viendo en sus teléfonos o en la computadora en donde estén conectados, ¿ya? Para que ustedes después eso lo reproduzcan. Ay, como les decía, las clases están siendo grabadas, ¿verdad? Eso es una de las facilidades de Zoom, que graba las clases, yo las subo a YouTube y después ustedes las pueden repasar sin ningún problema. Entonces vamos a eliminar la emisión de juicio en nuestro trabajo investigativo. Y así vamos a hacer una investigación, como les decía, en un colegio, vemos cosas que se salen de lo normal. Hasta ahí llegamos, ¿verdad? No vamos a hacer ningún comentario en nuestro trabajo académico, porque eso pues obviamente no es para nada ético. Respeto por los sujetos de investigación, y esto es una parte sumamente delicada, vulnerable en los trabajos investigativos. ¿Por qué? Nuestros sujetos de investigación, que es nuestra población, ya la muestra seleccionada con la que vamos a trabajar, tenemos que nosotros tomar en cuenta consideraciones éticas, ¿ya? Para que esa persona que está siendo sujeto de investigación no sea vulnerada, ¿verdad? No vayamos a traspasar los límites con ellos. Si yo voy a indagar a la mailing, ¿verdad? Yo no voy a andar publicando en ningún lado los resultados que yo encontré de ella. Ya tampoco voy a emitir juicios sobre el ser de una persona, ni nada por el estilo, ni quiera Dios, ¿verdad? Es una parte sumamente delicada. Y les digo, si van a trabajar con padres, es más delicado aún, ¿verdad? Porque ellos, obviamente, todo lo que tenga que ver con sus hijos, si nosotros en el documento plasmamos algo, hablamos mal de alguien, eso pues ellos lo van a leer, porque los sujetos de investigación también van a tener acceso a nuestros resultados del documento que nosotros generemos. Ya, entonces ellos tienen, ¿verdad? Bajo normativa, ciertas consideraciones éticas que los protegen, por decir así.
de que nosotros no nos pasemos de la raya con los resultados que nosotros mostremos. ¿Ok? Y lo otro, ¿verdad? El para qué sirven las normas es obviamente para ayudar al lector a entender el material de estudio. Uno ya cuando maneja estas normas ya sabe, ¿verdad? Los antecedentes, cómo se estructuran, ya cuál es la lógica sistemática, la cronología trabajada, etcétera. Entonces uno ya como lector ya sabe cómo es que se trabajó el documento y es más fácil en ese sentido el poder entenderlo. Entonces, una de las cosas que les decía en el primer elemento de la lámina pasada es el respeto de los trabajos de otros. ¿Y qué pasa? Aquí entra en juego ya el primer concepto que vamos a abordar, que es el concepto de plagio. ¿Ya? Es una de las cosas que más se quieren evitar con las normas APA en los trabajos investigativos, que agarremos de internet, este párrafo me gustó, ¿va? Lo agarro en mi documento de Word y ahora es mío, no, ¿verdad? Y les digo, en otros países es hasta delito, ¿verdad? Aquí está obviamente en la ley, entre comillas, está establecido como delito, pero obviamente eso quién lo anda regulando, nadie, ¿verdad? Pero como les digo, ahora los maestros están bien rigurosos en este sentido, ya porque se nota leguas en la redacción de un párrafo cuando un estudiante lo sacó de una página de internet. Ya, entonces una de las cosas que se quiere eliminar es el plagio, porque casi que el 100% de nuestros trabajos académicos tienen que ser redactados por nosotros, por nuestras propias palabras, ya porque son el resultado que nosotros vamos a generar. Y si vamos a agarrar alguna información de internet, pues que le demos su debida citada, su referenciada, y ahí pues nos evitamos el plagio. Dice el plagio, acto de intención deliberada de engañar a un lector a través de la apropiación y representación como palabras, ya como propia de las palabras y trabajos de otros. Si yo agarro el trabajo de otro, lo agarro para mi documento, ya que entre comillas es mío, ahí estamos cometiendo plagio. Que es fácil evitarlo, como les digo, sumamente fácil evitarlo. Lo único que tenemos que hacer es dar crédito al material utilizado. Ya, si yo voy a retomar una investigación realizada en el 2018 por tal persona y yo voy a agarrar un párrafo de que él plasmó en su investigación, fácil, agarro el párrafo, ¿verdad? Lo copio, lo pego en mi documento y lo cito, haciendo ver de que esa información que yo agarré de alguna parte de internet fue elaborada por tal persona, por tal grupo de personas, en todo caso de que sea grupal, ¿no? Ya, y entonces esa parte del documento ya no es un plagio, ¿verdad? Porque yo le estoy dando crédito a la persona que en realidad elaboró ese trabajo investigativo. Bueno, chicos, si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Me dicen. Entonces, este es uno de los elementos que se quiere evitar porque les digo ahora incluso hay tantas maneras de reconocer plagio. Ustedes sabrán, ¿verdad? Que ven ahí en Facebook y ahí aparecen herramientas para reconocer plagio. Y miren, les digo, pasó una vez. Un maestro vino, agarró el documento digital, le pasó un programa de plagio y ahí sale el porcentaje. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que hacen estos programas es, tienen una base de datos con trabajos ya elaborados y hacen una lectura rápida de código, ¿ya? Y verifican cuando los textos son similares. Cosa que no debería de pasar si nosotros redactamos un párrafo nuestro, ¿no? Va con nuestras palabras, va con nuestro sentido de las cosas, etcétera. Pasa, esta es una de las cosas del por qué detienen los trabajos de investigación. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Cuando ustedes elaboran un protocolo de investigación, ese protocolo para ser aprobado, para que ustedes lo puedan inscribir como un trabajo monográfico, tiene que ser aprobado. Y esta es una de las cosas que los maestros evalúan, cuánto de lo que está en ese trabajo es plagio. Y se los mandan a regresar, incluso se los botan el tema. Ya han habido trabajos que los han regresado desde cero,
ya, que lo han vuelto a tener que hacer, o que simple y sencillamente cambian de tema porque fue casi que copiado en su totalidad. Y es triste, como les decía, cuando los estudiantes llegan a quinto año y no saben de investigación, fácilmente lo que hacen es copiar y pegar. De un trabajo investigativo que se parece al tema mío que yo planteé, agarré la introducción de ese trabajo, la pegué en mi documento y eso, les digo, fácilmente se verifica. Fácilmente se verifica. Así que por favor, mucho ojo, ¿verdad? Me gusta que los estudiantes escriban bastante por eso, porque gran parte de los trabajos tienen que ser palabras propias nuestras. Así nos vamos a evitar un sinnúmero de complicaciones más adelante. Solo acá, pues, para compartirles cómo detectar el plagio, ¿verdad? Entre unas tantas páginas web, que al menos les digo, el departamento hasta las tiene pegadas ahí en una hojita para que los estudiantes sean conscientes. Miren qué difícil es lograr esto. Lograr conciencia en los estudiantes de que no hagan plagio es muy complicado. Ya, porque ya te dicen es que el grupo no se puso de acuerdo, es que a él le tocó hacer tal cosa, él hizo la introducción, es que la otra hizo los antecedentes, qué barbaridad, no me fijé. Son pleitos de grupo y en confianza les digo, chicos, ustedes, que yo por eso ya los voy perfilando así en grupos para que ustedes ya vayan al menos siendo conscientes con quienes van a trabajar, porque esta cosa es seria. O sea, trabajar en grupo, les digo, una de las cosas que el reglamento, hay un reglamento de finalización de estudios. ¿Ya? ¿Qué pasa? Si ustedes tienen un grupo de 3, van a trabajar una monografía en 3, ¿verdad? En grupo de 3. ¿Ya? Todo el documento de la monografía es de los 3. No puede decir, es que yo propuse el tema, entonces el trabajo es mío. O yo trabajé más que los otros dos y el documento es mío. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ustedes arrancan, inscriben, dicen vamos a trabajar de 3 y ya la otra al final no trabajó y la vamos a sacar de grupo. Eso ya no se puede, ¿verdad? Hay un reglamento que dice que si uno de los 3 deserta, la monografía empieza desde cero. Ese grupo deserta y si se quedan solo 2, pues tienen que empezar con otro tema, porque el tema es de los 3. Ya el derecho de autor es de los 3 que inscriben. En parte el propósito de estas clases es hacer conciencia de esos elementos que obviamente no se los dicen en clase. O sea, no se los dicen hasta que ya están, como se dice, montados en el caballo, los estudiantes se dan cuenta de esas cosas y vienen muchos problemas. Recientemente llegó una monografía de estudiantes que tienen más de 3 años de estar trabajando en una monografía por lo mismo, porque si ustedes no cumplen las normativas, hay muchos problemas. Por eso yo desde tercero ahora a los estudiantes les voy diciendo trabajos de 3, ya sean conscientes si van a trabajar solo, en pareja o como sea, porque ese grupo no se puede desintegrar una vez ustedes ya tengan su trabajo elaborado. Y otra de las cosas es que cuando van a tutorías tienen que ir los 3. No puede ir solo Orlando y Fernando y la otra no pudo, ¿verdad? No, las tutorías son monitoreadas, las tutorías de investigación tienen que cumplir una cantidad de horas semanales de asistencia y son muchas cosas en realidad las que se han cambiado. Eso les estoy diciendo desde ya. Profe, Sí, dime Orlando. ahorita que tocó eso de las tutorías, es decir, bueno, yo sé que eso ya es hasta el final, hasta el quinto año, pero, Sí. y en mi caso que soy de Granada, me imagino que se pueden utilizar estos medios, se puede proponer usar estos medios, o a ley es presencial. No, claro, eso es acuerdo mutuo con el tutor, pero te digo, no todos los tutores son de esa manera accesibles. Por eso una de las cosas más complicadas es el tutor,
porque no todos los maestros son accesibles. Ustedes ya los van conociendo, obviamente, la mayoría, ya. Y pues en ese sentido también se tienen que poner las pilas cuando ustedes ya lleguen a esa etapa de saber escoger con qué maestro van a trabajar, porque no todos son accesibles. Digo, si ustedes se pierden un mes de tutoría, el maestro los reporta, que ustedes no han asistido y les pueden dar de baja. ¿Y qué pasa? Que les den de baja, ustedes pierden un intento de realización de monografía. Esa es la parte delicada que yo quiero que los estudiantes entiendan, ¿ya? Porque los intentos de finalización de estudios solo son dos. Si ustedes arrancan una monografía y desertan una vez, ya pierden un intento. Si desertan dos veces, ya pierden derecho a su título. Entonces son cosas que en lo personal yo quiero ya ir haciendo hincapié. Lástima que no se conectaron, al menos la mayoría. Pues como les digo, la gente llega hasta quinto y no sabe esas cosas. Pero sí, Orlando, creo que siempre hay medios ahora perfectamente para trabajar. No sabía de hecho que eran de Granada. Entonces viajas los sábados hasta Granada o cómo haces. Sí, profe, de hecho yo me levanto a las 2 de la mañana los sábados. Ah, ya, Bueno, ya. cuando me toca ir y vengo a la casa tipo 7, 7:30. Ah, ya. Ya no sabía. Ahí la parte complicada de hacer con tus compañeros, Orlando. Bueno, al menos si tenés pensado hacerla en grupo. ¿Ah? Y la normativa contempla hacerla individual. Sí, sí, la normativa dice máximo tres. Se puede hacer solo en pareja o de tres, no hay problema. Yo sé que pues va a ser más pesado aún, pero ahí pues tendría yo como esa desventaja, porque la mayoría o son de Chinandega o son de León. Sí, porque mira, si les toca ir a un colegio, tienen que ir los tres. Si tienen que ir a implementar algo, tienen que ir los tres. Ya. Esa parte es la parte de que voy a tener que ir reflexionando porque va a ser complicado en tu caso. Muy, muy complicado. Ya. Entonces irla pensando si la trabajas solo. Pues ya hay gente que lo ha hecho solo. Yo el año pasado tutoré a una estudiante que la hizo sola y no le di mayor complicación en realidad. Entonces, siguiendo, ¿verdad? Con los conceptos básicos, trae las cosas que la normativa nos dice bastante, es la paráfrasis, ¿verdad? Un concepto bastante utilizado. Eh, Nosotros podemos perfectamente agarrar la idea de otro autor, ¿verdad? Y redactarla a nuestra manera. Perfectamente podemos hacer eso. De hecho, se encuentra mucho en los trabajos de investigación, ya que yo leo, ¿verdad? Leo y después sintetizo esa idea, ya, le doy una reacción propia mía, le aumento un poco de experiencia propia, ya, pero esa paráfrasis aún sigue siendo idea de otro autor. Ya, entonces, aunque nosotros redactemos en base a una idea de alguien más, sigue siendo verdad esa idea basada en la idea de alguien más, entonces hay que citarla. Ya, pero perfectamente ustedes pueden plasmar en un párrafo, ya, según Piaget, ya, y ustedes van narrando desde su punto de vista qué significa la etapa sensoriomotriz, ya, pero siempre obviamente basado en la teoría de alguien y lo tienen que citar. Ya, dice que la paráfrasis es frase que imitando en su estructura otra conocida se formula con palabras diferentes. Ya, esto hacen mucho los estudiantes, ya que para que el docente, entre comillas, no se dé cuenta de que la idea que yo retomé de alguien más, pues simplemente le cambian ciertas palabras. Y está bien, yo no le miro ningún problema, pero siempre hay que dar el crédito del otro. Y aunque la idea surja a partir de teorías de otra persona, siguen siendo de él. ¿Ya? Entonces es muy importante que ustedes tomen eso en cuenta, que aunque sea una paráfrasis la que estamos planteando, siempre hay que citar al autor.
Bueno, consejos importantes para parafrasear, ¿verdad? Porque a mí me encanta mucho parafrasear, ya no copiar la idea textual, porque ya sería el colmo, déjalo copiar y pegar y dejar el texto tal cual, sino darle un sentido, ¿verdad? Que nosotros mezclemos ideas de otros con ideas propias. Entonces podemos utilizar sinónimos, podemos cambiar la redacción de pasado, futuro, de infinitivo a participativo, de activo a pasivo, etcétera. Reducir párrafos, si es un párrafo grande, lo podemos hacer más corto, si es un párrafo corto, lo podemos hacer más grande. Y ahí le vamos dando ese sentido de parafrasear. O simplemente podemos cambiar partes del texto, ¿verdad? Tenemos un texto con varios elementos abordados. Nosotros podemos quitar perfectamente, ¿ya? Y solo retomar ideas principales sin ningún problema. A mí me gusta porque a medida uno lee, ¿verdad? Las ideas se le van quedando y después solo las plasma, las redacta en un documento, ¿ya? Pero siempre, ¿verdad? Fue generada a raíz del texto de alguien más. Entonces esto en lo personal yo lo utilizo bastante en mis trabajos, lo que yo hago, que es el hecho de parafrasear. Entonces aquí ya viene la parte medular de las clases de la norma APA, que son los elementos de la norma, ¿verdad? Para que los apunten, ¿verdad? Porque esto, a ver, se acaba de conectar a alguien, qué barbaridad. Dice Redmi Note 9. Dice. Entonces, básicamente, cuando nosotros nos dicen, maestro, aplican las normas APA a su trabajo, y uno se queda, que en el trabajo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué cosa? Ya, básicamente son esos elementos que están viendo en pantalla para que los anoten o le tomen captura. Igual esta diapositiva yo se la facilité y se la voy a estar enviando, una por cada clase. En un documento académico lo que se trabajan son 4 cosas con las normas. Ahí yo puse 3 porque combiné estructura y formato en una sola, pero son 2 cosas distintas. En el organizador lo establecí así, pero son aparte. Estructura una cosa, formato otra cosa, citas bibliográficas y referencias bibliográficas. Esos son los 4 elementos que uno trabaja en un documento ya cuando le vamos a aplicar la normativa. Y como les digo yo, desde a partir de la clase que viene, yo voy a ir implementando cada uno de los contenidos en un documento en Word, porque muchas de las cosas que de la norma APA es también aprender a utilizar la norma o aplicar la norma en Word. Obviamente ese es el programa que se utiliza para los trabajos digitales de texto. Entonces, por ejemplo, si vamos a aplicar una sangría francesa, ya tenemos que saber cómo se hace en Word la aplicación de esa sangría. Ya, entonces les digo, estas clases van a ser prácticas. Yo voy a ir contenido que vamos viendo, contenido que yo voy a ir aplicando en un documento para que ustedes obviamente puedan hacer esa conexión con los trabajos que ustedes van a implementar. Y yo desearía en gran medida, dime Orlando. Este, bueno, yo me imagino que como usted mencionaba de que esta actualización fue hasta finales del año pasado, Sí, supongo que la versión que está en el procesador de texto es la secta. sí, es la secta, es la Porque, secta. por ejemplo, para yo, lógicamente, me imagino que los muchachos no sé si dominan eso, pero por ejemplo, yo en la referencia yo digito los libros que usé o de donde tomé información para que yo solo al final, yo solo le doy que me genere la bibliografía o la referencia y y eso facilita, pues no estar typeando autor por autor, libro por libro. No sé si a eso se refiere cuando dice llevar a la práctica lo de la norma. Sí, sí, claro, exactamente. Word tiene ese acápite de, de, de estructurar en todo caso las referencias, dándole a ese apartado de cita bibliográfica. Pero sí, como decís, en Word no se ha actualizado la séptima aún. Entonces en ese caso hay que hacerla manual porque las estructuras cambiaron.
Ya la estructura de hecho, para tesis no hay ahí en Word el cómo estructurar la referencia con esa opción que decís vos, que uno aparece el cuadro, ¿verdad? Y solo agregando el nombre, apellido, el título, y ya después eso lo genera automáticamente. Como te digo, no está actualizado a la séptima. Yo recontra buscado el estilo de la séptima para agregarlo a mi Word y no está todavía, al menos no lo he visto por ningún lado. Entonces, en ese sentido, si vamos a trabajar con la séptima, tendríamos que hacerlo manual, porque no está ahí actualizada esa parte aún, porque la estructura ha cambiado un tanto en ese sentido de la sexta a la séptima. Ya vamos a ir viendo esos cambios en las próximas clases. Ya, y ya pues los trabajos que ustedes van a ir entregando tienen que ir actualizados, ya les digo eso también. Porque títulos y subtítulos, las estructuras cambiaron, los formatos cambiaron, ya no se trabajan iguales que en la sexta. Las estructuras de citas bibliográficas ya no se trabajan iguales, hay otros reglamentos para estructurar una cita, etcétera. Entonces, ahorita lo que se está haciendo es trabajar los manuales en Word porque no está aún actualizada la séptima. Ya. Entonces, pues acá yo lo voy a trabajar manualmente, así como decir vos, nombre, apellido, título, etcétera. Yo lo voy a ir haciendo así, manual, en las clases pues, que corresponden a esa parte. Igual estructura y formato, manual, todo pues en ese sentido, ¿ya? Porque no está actualizado aún el Word para la edición séptima. Siempre cuando sale una edición nueva, ya se van haciendo varios borradores de esa edición hasta que quede el definitivo. Ya, entonces de seguro por eso no la han sacado aún, pero y esperemos que pronto porque en realidad eso facilita mucho el trabajo. Ya. Pero les digo, es muy importante trabajarlo manual. ¿Por qué? Porque los maestros cuando preguntan, y eso lo preguntan muchísimo, sobre normas APA, es casi que seguro preguntas de jurado en defensa. ¿Y cómo hiciste para estructurar tal cosa? ¿Y qué dice la norma APA para tal cosa? Cuando ustedes lo hacen manual en un documento, eso se va quedando en su memoria. Cada vez que ustedes vayan a evocar la respuesta, les aseguro que la van a tener ahí al hilo. Ya por eso es importante hacer ese procedimiento, porque eso facilita la memorización. Yo en ese sentido lo hago manual todo, les digo. No utilizo gestores ni algún tipo de programa que me facilite el hacer todo ese procedimiento, yo lo hago manual. Porque en ese sentido, pues, para trabajos futuros me facilita mucho la memorización y el procedimiento. Quiero ver que aquí estoy viendo que están mandando mensajes. Dice que no tiene señal, no sé quién es. Entonces estos 4 elementos son los que vamos a trabajar en las próximas clases. La clase que sigue es estructura, una clase solo dedicada a cómo se estructuran los trabajos de investigación. Como les digo, la estructura va en dependencia del tipo de investigación que ustedes van a trabajar en todo caso, ya que los 3 tipos de investigación que nosotros trabajamos son los de la guía, ¿verdad? Que les puse ahí, hacer una comparación entre enfoque cuantitativo, cualitativo, investigación, acción. Les digo, en la prepa, ahí pues en la Facultad de Educación y Humanidades, se trabaja 100% investigación, acción. Al menos el plan de estudio de psicopedagogía y de todas las carreras de psicopedagogía están basados en investigación, acción 100%. Entonces la estructura de ese tipo de investigación es distinta a la investigación descriptiva o cualitativa. ¿Por qué? Porque en la investigación-acción trabajamos 2 momentos, el primer momento diagnóstico y el segundo momento de acción, ya que es la solución a las dificultades que nosotros encontramos. Entonces esa estructura obviamente es distinta, porque en investigación cuantitativa nosotros no vamos a implementar acciones. Entonces nuestro protocolo no va el apartado de acciones,
Ya matriz del plan de acción, resultados de acción, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ir aprendiendo en el camino. Entonces, no hay una estructura definida que diga, esta es la estructura que vamos a seguir. Eso depende del enfoque que ustedes vayan a trabajar. ¿Ok? Vamos bien hasta ahí, chicos. ¿Se entendió esa parte? Bueno, yo quedé bastante claro. Ok. Fernando, Claudia. Ah, dice Claudia que no se escucha. Dice. Creo que en gran parte se debe a las señales. Es el único detalle, ¿verdad? De trabajar de manera virtual, que si no hay buena señal, pues estamos fregados. Ahí sí estamos. Donde implementamos las normas, protocolos de investigación, un informe final monográfico, y aquí hay una diferencia principal porque los protocolos se estructuran de una manera, el informe final se estructura con otros elementos, ¿verdad? Añadidos al protocolo. El primer paso cuando ustedes trabajan una monografía es el protocolo, porque ese protocolo para que pase después a la segunda fase tiene que ser aprobado. Entonces el protocolo cumple una estructura definida, ya un formato definido, etcétera. Se pueden aplicar en artículos. La investigación que ustedes van a realizar perfectamente la pueden hacer en un artículo y subirla a alguna base de datos para que quede disponible, ¿verdad? Para futuros estudiantes que deseen profundizar del tema. En revistas y simple y sencillamente en un trabajo, ¿verdad? Escrito de universidad. ¿Ya? En la universidad es poca la cultura que tienen los estudiantes de entregar sus trabajos con una estructura. Ya como les digo, aunque el docente no lo pida, ya los trabajos al menos deberían de llevar. Ah, ya no escucha, dice Claudio. Los trabajos deben de llevar al menos portada, introducción, objetivo, desarrollo, conclusión y bibliografía. Y hay maestros que los piden de manera exigida. Ya. En parte yo no lo solicito porque si ustedes no manejan la norma APA, mentira, ¿verdad? No les vamos a exigir algo que no manejen. Ya después de aprendido, sí, hay que exigir. Ya, pero yo diría que hasta el momento, pues no. Pero hay estudiantes que sí lo entregan así, de esa manera, y es un trabajo elegante, ¿verdad? Que vaya con esa estructura, aunque el docente no lo solicite. Entonces, perfectamente lo podemos implementar en nuestros trabajos de universidad. Entonces, los elementos de la estructura en normas APA en todo trabajo investigativo, ¿verdad? Norma APA nos dice que la estructura debe contener estos 6 elementos. Déjame ver si hay más. No. 6 elementos principales como es portada, ¿verdad? Es muy importante que noten todo esto, ¿verdad? Portada, el resumen que se hace al final del trabajo. Bueno, las clases yo las voy orientando a los trabajos investigativos, ¿verdad? Chicos, si tienen alguna pregunta. Entonces el resumen se hace al final de terminada ya la investigación. Un resumen de 250 palabras en donde nosotros, como la misma palabra lo dice, ¿verdad? Resumimos todo lo que trabajamos en nuestra monografía y nuestra investigación. Lo resumimos en una página. Mi introducción, mi problema, mi objetivo, justificación, resultado, etcétera. Yo lo plasmo en una página, ¿ya? ¿Para qué? Para que esto el lector, cuando vaya a agarrar nuestra investigación, ya en un hojazo, pueda visualizar de qué se va a tratar o los elementos que va a encontrar en nuestro trabajo investigativo. Después del resumen va el índice. El índice, ¿verdad? Que en Word lo trabajamos con tabla de contenido. Yo les voy a enseñar cómo se hace eso, ¿verdad?
de vincular el índice automático con tabla de contenido, pues si ya lo manejan, excelente, ¿verdad? Mejor. Pero si no, pues acá lo vamos a aprender, no se preocupen. Les digo que tienen que practicar bastante, les digo, para llegar a aplicar esto de las normas. Yo sugeriría que lo practiquen bastante. Los que no, pues eh, han implementado anteriormente. Eh, el índice no se hace manual a como se ha trabajado anteriormente, que introducción, puntito, puntito, puntito y la página. Planteamiento, puntito, no, ya no. Como les digo, para que noten ahí, lo vamos a ver en la siguiente clase. El índice se trabaja en Word con tabla de contenido, es una opción, ¿verdad? Que está ahí en Word. Entonces, después del índice, ¿verdad? Normas APA nos dice textos principales, porque como les digo, esto depende del tipo de la investigación que ustedes están trabajando. Entonces, en textos principales, llámese introducción, antecedentes, planteamientos, objetivos, justificación, hipótesis, marco teórico, diseño metodológico. Todos esos elementos varían según enfoque. En investigación cuantitativa no trabajamos diagnóstico, no trabajamos hipótesis de acción, matriz de plan de acción, entonces eso no va a ir en el índice. ¿Ya? Pero como les digo, todo lo que ustedes van a aprender en la carrera va a estar orientada a la investigación-acción. Hay pocas investigaciones orientadas a lo cuantitativo en la facultad, poquísimo. Ya no decir lo cualitativo, porque como les digo, los planes de estudios no contemplan ese enfoque. Al menos esta clase de investigación en el aula está enfocada 100% en investigación-acción. Entonces, para que ustedes igual ya vayan interiorizando de que el trabajo, pues el tipo de trabajo que ustedes van a realizar va a orientar a la investigación-acción. Entonces, después de los textos principales, tenemos referencia y por último, anexo. ¿Verdad? En anexo, llámese consentimiento informado, cronograma de trabajo, los instrumentos que vamos a aplicar, entrevistas, encuestas, guía de observación y obviamente muy importante las evidencias de sus trabajos realizados. Si van a ir a un colegio a aplicar entrevistas, tómense fotos por favor, porque es muy importante plasmar esas evidencias en la monografía. Y ahí les digo, este es un punto muy delicado porque los maestros lo primero que hacen cuando olfatean un trabajo investigativo es ver dónde está reflejado que vos lo hiciste. Ya, porque ahora les digo, es casi que común que un estudiante de hacer las monografías y eso es triste, les digo. En lo personal a mí pues, me da mucha tristeza porque cuando el estudiante va a defender no domina nada. ¿Y cómo analizaste tus datos? ¿Cómo utilizaste Excel para analizar datos? Y se quedan en el aire. Ah, aquí dice que lo analizaste con SPSS. ¿Cómo lo hiciste eso? Ya muerto, ¿verdad? Eso que no pasa, ¿verdad? En ninguno de ustedes. Entonces, esos son los elementos que llevan en parte por la estructura. Yo les voy a facilitar estructura según enfoque, porque eso varía y pues para que la manejen igual la estructura de cada uno de los enfoques. Cuando hablamos de formato en norma APA, los elementos que abordamos en el documento, ¿verdad? El tipo de papel. Aquí el papel es obviamente tamaño carta, el papel que viene por defecto en Word, cuando uno abre el Word, que sale por defecto. Tipo de letra, ya vamos a ver cuáles son los tipos de letras. Aquí en la séptima edición cambiaron los tipos de letras con los que vamos a trabajar. Tamaño de letra también depende del tipo de letra. Estos son, el formato es la clase número 3, así como les voy enseñando estructura, clase 2, formato clase 3, citas 4, referencia 5, en total son 5 clases. Ya, porque no es bueno verlo todo pues de un solo, ¿verdad? El espaciado, la cual es el parámetro espaciado de sangrías alineado que deben de cumplir los textos.
todos estos son elementos de formato, por eso se los reflejo así. Primero estructura, para que cuando ustedes escuchen de estructura ya sepan de qué es lo que el maestro está abordando. Para que la estructura vaya de tal manera, entonces ya ustedes ya saben obviamente qué es eso de estructura. Y el formato, qué es lo del formato, ¿verdad? Que es diferente. Los márgenes, el documento de Word tiene que cumplir unos parámetros de margen que también cambió en esta séptima edición. Todos esos elementos cambiaron, les digo, cambiaron. Por eso en parte es bueno actualizarse también. Yo les voy a estar compartiendo ahí por el grupo de WhatsApp también la nueva guía de las normas APA de séptima, por si les quieren leer también. Ya, pero yo las sinteticé en estas diapositivas. Así que si van a trabajar con las diapositivas, pues también. La alineación, ¿a qué se hace referencia? Cómo va alineado, cambió también ya en los trabajos, no se justifica, ¿verdad? Para que esté ya, eso pues lo iba a enseñar después, pero para que ya sepan, ya no trabajamos justificado en Word, ya no, el alineado cambió y ya no trabajamos justificado. Entonces estos son los elementos de formato que los vamos a ir viendo en la próxima clase, cómo yo lo voy aplicando el formato en el documento para que ustedes obviamente puedan entender bien a qué hace referencia ya en un documento. Pero esto se los reflejo para que los anoten y para que vayan viendo las diferencias en cada uno de los elementos. Y bueno, la sangría también, que acá trabajamos dos tipos de sangría, sangría de primera línea y sangría francesa, entonces también vamos a verlos reflejados en el documento cómo se aplican. Porque la sangría de primera línea, que no es sangría de 5 espacios, eso cambió. Ya no trabajamos sangría de 5 espacios en primera línea. Entonces, sangría de primera línea para los textos principales, sangría francesa para las referencias. Espero que me vayan entendiendo, ¿verdad? Si no me entienden, no se preocupen. Ya cuando lo miremos en la práctica ya me van a entender mejor. Esto para que noten y ya tengan una idea de lo que van a ver más adelante. Las citas bibliográficas, ¿verdad? Son las ideas que se extraen de un documento, ya sea de manera textual, podemos agarrar un párrafo tal cual un autor lo escribió, o lo podemos parafrasear, ¿verdad? Que sirve de fundamento a nuestro trabajo investigativo. Y obviamente nuestro trabajo de investigación tiene que ir bien sustentado con teorías de alguien más, teóricos reconocidos en todo caso, que le den el sustento científico a nuestros trabajos de investigación. Y en ese sentido, el reglamento de estudios dice que al menos en nuestro trabajo monográfico deben de haber un mínimo de 15 referencias. Entonces, en ese sentido, obviamente nuestros trabajos tienen que ir citados. 15 citas, 15 referencias. Si tenemos 20 citas, 20 referencias, porque cada una de las citas tiene que ir referenciada. También ya lo veremos más adelante, el citado y el referenciado en nuestros documentos, ¿ya? Pero toda información que nosotros extraigamos de la web, esa información es de alguien más y hay que citarla. Hay que citarla. La cita se coloca en el texto. Aquí la primera diferencia que ustedes deben de reconocer es qué significa una cita y qué significa una referencia, porque muchas veces esto causa confusión, ¿ya? Porque el maestro te dice, ¿y la cita dónde está? ¿Y la cita de este documento dónde está? Y uno se queda en el aire, ¿verdad? Y no sabe ni qué es lo que le están hablando. Ya, entonces la cita van en los textos principales. Si yo pongo introducción y agarro un párrafo en internet que hable acerca de la conducta, entonces mi cita va en ese párrafo, mi referencia va en el acápite que dice referencia. Ya, esas son las dos maneras sencillas de poder diferenciarlas y reconocerlas. Las citas van estructuradas de una manera, las referencias van estructuradas de otra manera distinta. ¿Ya? Entonces, si ustedes van a plantear la idea, ¿verdad? Que yo reflejé en mi tesis, por ejemplo, ustedes van a citar mi nombre,
y también van a referenciar la fuente de donde sacaron mi investigación monográfica y así sucesivamente. Entonces dice, la cita se coloca en el texto y es complementada, dice, con los elementos que identifican al documento de la cual se extrajo. Ya, las citas deben de cumplir una estructura, que la estructura es apellido de autor o apellidos de autores, si son 2 o 3 o 4 o 5, lo que sea. El año en que se publicó y la página. Esa es la estructura de una cita que también la vamos a ver más adelante, pero ya les voy dando esas pautas. ¿Verdad? Una cita se estructura apellido de autor o autores, año en que se publicó, no año en que se realizó. Ojo a ese dato, ¿verdad? Yo puedo haber realizado mi investigación en el 2020, pero la publiqué hasta el 2022. Entonces el año que se pone, porque los trabajos de investigación dicen, ¿verdad? Elaborado en el primer semestre del 2020. Eso quiere decir de que yo pude haber recaudado la información ese año, pero que la monografía la terminé hasta en el 2021. Entonces, la fecha que se establece en las citas y en las referencias es la fecha cuando se culminó totalmente y ya se le dio el aprobado, y si lo publicaron, pues perfecto. Si quedó en libro, pues perfecto también. Entonces hay que tener cuidado con esos tiempos, ya porque en el tema puede aparecer una fecha, pero cuando se terminó es otra, distinta. Entonces la que se coloca es la fecha en la que se culminó o se publicó el trabajo en todo caso. Obviamente todos los trabajos en internet, si están ahí es porque fueron publicados. Entonces, ¿qué citamos cuando trabajamos norma APA? Podemos citar ideas, opiniones o teorías de otra persona. Podemos citar cualquier texto, dato estadístico, tabla, gráfica, incluso una imagen. Una imagen tiene también derechos de autor. Ya si yo hice una infografía que es mía y vos la agarras de internet y la copias en tu documento, también tenés que citarla porque esa la hizo alguien más. Y estas cosas son bien delicadas. Una gráfica también, etcétera. Entonces, cada vez que nosotros vayamos a retomar algo en internet, ténganlo por seguro de que eso es de alguien más. Ya, para que por favor, ¿verdad?, lo tomen en cuenta. Y también, como les decía, el parafraseo, ¿verdad?, de las palabras de otra persona también se cita. Aunque yo agarre la idea de alguien más, ¿ya?, también tengo que citarlo. Y bueno, ya para terminar, las referencias bibliográficas, el conjunto de elementos suficientemente detallados para identificar la fuente de la cual se extrae la información. Si yo voy a hacer una búsqueda de internet y voy a investigar tesis que ya estén terminadas acerca de mi trabajo de investigación, ya tengo que extraer la fuente de donde yo la saqué, porque cada investigación es alojada en una base de datos. Ya, tiene una editorial detrás, tiene una codificación, etcétera, una identificación, etcétera. Entonces eso es lo que yo voy a referenciar, de dónde le traje, los nombres, apellido de los autores, el año, el título del documento, etcétera. Cada uno de esos elementos pues los vamos a ir viendo en las próximas clases. Si yo he citado a 10 autores, entonces en mis referencias tienen que aparecer 10. Si en el documento, y este es problema o dificultad típica de investigación cuando uno le pone en el trabajo, ¿verdad? En la referencia hay 10 y en el documento en total hay 5 nada más. No hay una coherencia científica, ¿verdad?, reflejada, y eso ahí nomasito se lo parquean a uno. Y es problema, les digo, es problema esto. Hay maestros que son bien exigentes con esto de las citas. Lo primero que hacen es verificar cuántas citas hay y si la cita está referenciada. Y ojo al dato que les voy a dar: cuando ustedes hagan una búsqueda bibliográfica, que esa búsqueda no exceda más de 10 años, ya, más de 10 años, esa es parte de la norma. ¿Verdad? Los trabajos investigativos que ustedes vayan a retomar,
que no tengan más de 10 años de realización. Ya, es decir, si estamos en el 2021, dicho trabajo al menos, o sea, la fecha más antigua tiene que ser 2011. Ya trabajo hecho en el 2004, 2005, les aseguro que se los van a mandar a votar. Y ahí sin miedo se los van a regresar, porque en teoría pues ya están un poco caducados. ¿Ya? Entonces la normativa lo dice, referencia, ¿verdad? Cuya cronología en años no exceda a más de 10 años. Entonces, básicamente la diferencia entre cita y referencia, ¿verdad? La cita va dentro del texto. Se las voy a mostrar para que no se queden con la duda de cuál es la diferencia. La cita va dentro del texto, ¿verdad? Y la referencia va al final en un acápite, ¿verdad? Que ya ustedes ya vieron la estructura que dice referencia. Cada uno de los textos principales en nuestra investigación debe de contener una cita. Ya en introducción yo pongo una cita, en planteamientos pongo una cita. ¿Esto por qué? Porque eso le va a dar sustento científico a nuestro trabajo. El marco teórico va que casi 100% citado porque son teorías de alguien más. Entonces, como les digo, en todo el trabajo, si tenemos un total de 10, tienen que haber 10 en las referencias. Si tenemos 15, tienen que ir 15 en las referencias también. Si falta uno, les digo, les parquean el trabajo y tienen que irlo a buscar de dónde extrajeron ustedes esa información. Y me da risa que una vez, hace poco, que me dieron a revisar a mí, decía una cita bibliográfica Piaget 2013. Yo le pregunté al estudiante que si Piaget todavía seguía vivo. Le digo, mire lo que dice aquí, le digo, dice Piaget 2013. Y entonces, digo yo, o sea, los estudiantes no toman conciencia de esas cosas. O sea, nadie les dice esos detallitos que parecieran insignificantes, pero que en realidad tienen un peso enorme. Como les digo, cuando llegan a la monografía hay muchas desilusiones por lo mismo, porque nadie les enseña desde un principio cómo son las cosas. Y tienen que ir tropezando de a poquito, se frustran, se estresan, hay muchos que tiran la toalla, etcétera. Yo no quiero que en realidad pues los grupos de ahora pasen eso, les digo, es bien triste. Entonces, las referencias, pues cada cita tiene que ir referenciada y así pues, como les digo, tiene que haber una coherencia científica ya entre lo que ustedes están plasmando en sus textos y entre la cápita de referencia también. Los estudiantes cuando uno le dicen que esta cita está vieja, dice, por ejemplo, dice Skinner 1900 no sé cuánto. No, esa cita ya está vieja, esa teoría, por ejemplo, citar a Freud, unos dicen que esa teoría no sirve para nada, ¿ya? Otros dicen que sí, pero eso ya depende de la perspectiva de cada quien. Entonces lo que hizo ese grupo fue solo cambiarle, miren qué sencillo, ¿verdad? No se matan tanto, ahí decía 1900 y pico, solo pusieron 2000 y pico. Qué falta, ¿verdad?, de coherencia en realidad, porque esas cosas no se hacen así, ¿verdad? Uno lo hace pues para que queden mal en realidad. Entonces la cita va dentro del texto y ahí ustedes pueden visualizar la diferencia entre ambas. Ahí en la referencia es la sangría francesa, fíjense bien, la sangría que va después de la primera línea. Todas las siguientes líneas van con una sangría de 1.27 centímetros, que eso lo hace el Word. Lo hace, pues, ustedes tienen que darle la configuración y lo hacen. Y la cita en el texto, como les decía, ese es un tipo de cita. Ya por eso la clase de citas es solo de citas, porque hay tantos tipos de citas y dependiendo del tipo de cita es la estructura de la cita.
Ese tipo de cita es cita de cita, que ahora en la edición número 7 se conoce como cita secundaria, ya no es cita de cita. Porque dice, de Lors 1996, citado por Contreras et al. 2005, página 187. Miren qué interesante esa cita. Ya una cita secundaria porque una persona, un autor, citó en su documento Contreras. Entonces yo, como soy el tercer autor que voy a citar, tengo que citarlos a ambos. Y ahí et al. Es el término que se utiliza igual en norma APA. Ya cuando hay más de 3 autores, ¿verdad? En una cita bibliográfica. Entonces, fíjense bien, apellido, como les decía, estructura, apellido, año de publicación y la página. Esta es la estructura en la cita que está ahí reflejada. Ya, si solo retomáramos a Contreras, sería Contreras et al. 2005, página punto 187, entre paréntesis. Ese en todo caso es una cita de tipo textual menor de 40 palabras que va al principio. Si fuera mayor de 40 palabras, iría al final con una estructura diferente. Eso lo vamos a ver en las próximas clases, pero ya yo se los voy dando, ¿verdad? Esas pautas para que ustedes vayan notando o al menos interiorizando cada uno de estos conocimientos. Yo sé que en pura teoría es complicado entenderlo, mucho menos cuando nunca has trabajado, pero ya en la práctica les aseguro ya les van a ir agarrando el sabor a esto de las normas. Y como les digo, espero que los próximos trabajos los entreguen así. Entonces ahí básicamente están las dos diferencias entre un citado y un referenciado. La referencia es la fuente bibliográfica, ya están todos los datos de donde se extrajo la información citada en el texto en la parte izquierda. ¿Ya? Y ahí aparecen ya todos los autores. En la referencia que está ahí aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6 autores que fueron los integrantes de la investigación. Entonces cuando son más de 3 autores se utiliza la abreviación et al, que hace referencia, ¿verdad? Que después de Contreras hubieron otros más, pero para no reflejarlos a todos, pues se abrevia. Pero ya en la referencia sí van los datos de todo. Apellidos, inicial, año de publicación, título de la investigación, etcétera, etcétera. Ya eso lo vamos a ver a profundidad en las próximas clases. Pero es muy interesante esto de la actualización de la séptima, porque les digo, hay maestros que de hecho no las manejan. Pero como les digo, el reglamento aún sigue contemplando la sexta, porque esta está reciente, pero ya ustedes pues tienen que manejarla actualizada. De aquí a que salgan, obviamente, ya les van a pedir la séptima. Es muy importante que ya la vayan practicando desde ahorita. Entonces, estimados chicos, esa sería la parte teórica de la clase del día de hoy. Me motiva bastante trabajar así de manera virtual. Les digo, yo desde diciembre estoy trabajando así de manera virtual entre clases de día. Ya tengo mi canal de YouTube, les digo, estoy dando clases así a través de un canal de YouTube sobre aquellas cosas en las que yo sé que son muy fuertes, ¿verdad? No sobre todo porque obviamente no podemos, no lo sabemos todo, no somos saberlo todo en esta vida. Este video va a ser subido al canal, van a tener acceso al canal para que si quieran aprender alguna de las cosas que tengo ahí también, pues perfectamente ustedes lo pueden aprender. La primera clase es básicamente teórica y las próximas van a ser práctica, ¿ya? Si tienen computadora, ya, excelente, en lo que yo voy trabajando, ustedes lo van a ir trabajando también. Lo ideal sería que ya a partir del miércoles que viene, ustedes tengan un documento sobre el cual van a ir aplicando las normativas para que ese documento pues ya les quede a ustedes de práctica, ya. Porque mis clases son prácticas, yo voy haciendo y ustedes también van haciendo en sus computadoras. No sé si aquí al menos Claudia, Fernando, Orlando, ustedes tienen computadora. Sí, maestro. Ok.
Fernando, se durmió. Entonces, bueno, si no hay alguna duda, pues llegaríamos hasta acá. Yo la verdad agradecido. Ah, bueno, iban a hablar, vamos a ver. Vamos a escuchar a Claudia. No, por lo menos yo no tengo, profe, computadora, pero Igual bueno, yo, Qué barbaridad, ¿por qué no van a la Curazao? No, mentira, chico. ahí nos va a donar una a usted, profe. Me parece muy, muy buena idea. no es igual en el celular, ¿verdad? No, no, no es igual. No es igual. Ustedes pueden practicar después, de hecho. O sea, no hay ningún problema. Ya, lo importante es que practiquen de alguna u otra manera, porque sí, este, al menos esta clase de investigación, ustedes van a tener que hacer sus investigaciones en computadora. Ya no van a poder hacerlas a mano. De hecho, cuando la necesitemos, Apiar profe, entonces. tendríamos que buscar Sí, claro. Sí. Claudia, ¿dónde sos vos? de aquí, de que salga aquí. Ok. ¿Tenés compañeras de que salgo aquí? O sea, ahí en el aula. No. No, 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 solo yo soy de aquí. ¿Y cómo vas a hacer vos para trabajar? Bueno, no sé, mi grupo está conformado con Orlando Ya, y creo ok. que Anielka. Ok, Pero bueno, ok. ahí la tenemos que ingeniar, vamos a ver cómo le hacemos. Claro que sí, no se preocupen. Siempre hay maneras de solucionar las cosas. ¿Ah? Siempre. Así es. Y ahí está mi compañero Orlando también, no sé si me está escuchando ahí. Claro que te estoy escuchando. Muy bien, ya revisé su trabajo y fíjense que lleva la estructura, ya van viendo, ¿verdad? La cuestión de la estructura. El trabajo de ustedes la lleva. Sí, Ok, muy bien. y me parece interesante porque hay cosas que nosotros pues no sabíamos que estaban actualizadas. Nosotros estábamos con lo de antes, a Sí. como era lo cotidiano, hacer las monografías investigativas. Pero hay cosas que usted nos ha dicho que ha cambiado, entonces sería bueno pues que usted nos siguiera pues afinando en esto para poder llevar un buen trabajo investigativo al final. Sí, porque les digo, la facultad aprobó un reglamento para trabajar las monografías. Como les digo, eso fue aprobado el año pasado. Entonces ustedes agarran la parte del reglamento y esa cosa ha cambiado muchísimo. Sí, Parte de del reglamento es el grupo que se dilate más de un año. Ustedes solo tienen un periodo de un año. Desde que comienzan la monografía, tienen un año para terminarla. Si se dilatan más, se las desestiman también. Entonces son muchas cosas que ustedes deben de manejar. Los maestros no se los hacen saber a los estudiantes. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes llegan allá al departamento, dice, vamos a arrancar nuestro trabajo monográfico, tienen a partir de esa fecha un año para terminar. Lo que pasa, hay estudiantes que se dilatan demasiado, ¿ya? Y eso se supone que ustedes de quinto ya deberían de salir con su investigación para hacer metida en revisión, etcétera. Entonces no se lenteen, ¿verdad? Por eso es importante que ya la vayan trabajando desde ahora. Ya les digo, la investigación que ustedes van trabajando este año, le van dando seguimiento el año que viene y así sucesivamente para que ustedes ya salgan de la carrera con una investigación ya sólida. Por eso es que van las clases uno 2 3, ¿verdad? Investigación en el aula, social, etcétera. Ya para que ustedes vayan armándola poco a poco. ¿Sí, Orlando? ¿Ibas a hablar, Orlando? Que miro que tienes la mano levantada. o se durmió Orlando. Sí, ya se durmió. Este, bueno, chicos, ¿ya habían trabajado así por Zoom ustedes o no? No, profe, por lo menos
De Sí. esta manera, como nos está explicando así, usted no, ¿Y qué les pareció? pues me parece bien porque hay cosas pues de que como le decía, no las sabíamos y por lo menos aquí usted dijo que también hay que cambiar la alineación, en No, no, que te ya digo, no se ¿qué te parece trabaja. recibir clases así, virtual? ¿Qué te pareció? Las clases así virtuales me parece bien porque son momentos que mire que por lo menos aquí usted dijo cosas de que tal vez no las sabíamos nosotros. Exacto. Y mientras que estamos un poco tiempo en el aula de clase, usted sabe que se va rápido el tiempo que usted. Exactamente, así es. Pero aquí usted nos brinda y nosotros le agradecemos porque nos está brindando esta oportunidad de conocer pues cosas para que nos vaya a ayudar a nosotros pues en el trabajo. Correcto, así es. Muy bien. Profe, disculpe mi intromisión porque ya me está fallando el internet. Sí, Pero yo tengo bueno, dos dudas. sí, Supuestamente nosotros ya vamos a terminar tercer año y podemos optar al técnico superior en psicopedagogía. sí. Para optar a este, Ah, no te escucho. Creo que sí, ya se le está yendo el internet a Orlando. Sí, ahora sí, ya parece que tiene problemas. Bueno, hay que me mande un WhatsApp, ¿verdad? Sí, que le escriba al privado, bueno, me Bueno, imagino chicos, que este, todo bien. Muchísimas gracias, profe. está bien, chicos, pasen buenas noches. Bueno, está bien, buenas Buenas noches, noches, igual. profesor. Espero sigamos con estas clases así. Claro que sí, vamos a continuar. Nos Ok, sirven de mucho a nosotros. O sea, me estoy enterando de cosas que ni siquiera sabía ¿Y qué les y digo? así espero es. seguirlas profundizando más. Esta metodología de sábado cada 15 días está requete mal, ¿verdad? O sea, como que Sí, mentira, uno no puede, mentira. La verdad es que va a afectar a mucho esta cuestión así porque mucho conocimiento se está dejando a un lado. Entonces, pues vamos a incentivar a trabajar así de esta manera. Ya cuando los demás vayan agarrando un poco, ¿verdad? Vayan viendo cómo es el sistema, les aseguro que les va a gustar y también se van a involucrar más. Entonces vamos a ir trabajando de esta manera de ahora en adelante también. Ok, gracias, profe. Pasen buenas noches. A ustedes.